Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy tenemos un tema que va a encender las redes sociales. Prepárense porque la noticia que les voy a contar hoy es explosiva. Y es que el 13 de julio de 2025, el mundo entero se vio sorprendido por una noticia que nadie, absolutamente nadie, esperaba, la noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya sé lo que están pensando, ¿qué pasó? ¿Se reconciliaron? ¿Están saliendo con alguien más? ¿Un nuevo proyecto juntos? Bueno, tranquilos que les voy a contar todo, con todo lujo de detalles. Pero antes de empezar, quiero pedirles algo, si aún no lo han hecho suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ningún vídeo y estarán siempre al día con todas las novedades del mundo del espectáculo. Prometo que no se van a arrepentir. Y ahora sí, comencemos. Para entender la magnitud de lo que sucedió, tenemos que retroceder en el tiempo. Hande Erçel y Kerem Bürsin, conocidos por su trabajo en la exitosa serie turca Love is in the Air, fueron, y siguen siendo, una de las parejas más queridas por el público. Su química en pantalla era innegable, y rápidamente se trasladó a la vida real. Todos soñábamos con verlos juntos, y por un tiempo ese sueño se hizo realidad. Vivieron una relación apasionada, llena de momentos románticos y gestos de amor que nos hacían suspirar a todos. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes de apoyo. Los fans emocionados crearon cuentas dedicadas a ellos, celebrando cada paso que daban como pareja. Parecía que su amor era eterno, que estaban destinados a estar juntos para siempre. Pero como suele suceder en estas historias, la vida a veces nos da sorpresas inesperadas. Un amor que encendió la pantalla y los corazones, un recuerdo de Hande y Kerem ***. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una que resonará en los corazones de muchos durante años. Su conexión, nacida en el set de Love is in the Air, fue más allá de las cámaras, convirtiéndose en un romance que capturó la imaginación del mundo. La serie, que combinaba comedia romántica con drama, contaba la historia de Eda YLDZ, una joven que ve sus sueños truncados por una beca universitaria revocada, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto que accidentalmente se convierte en el objeto de las expectativas de Eda para solucionar sus problemas. La trama, llena de malentendidos, momentos cómicos y por supuesto, una creciente atracción, conquistó a la audiencia global. La química entre Hande y Kerem era palpable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, hacían que la pantalla ardiera. Los fanáticos no tardaron en notar la chispa fuera del set, y las especulaciones sobre un romance en la vida real comenzaron a circular. Y efectivamente los rumores se confirmaron, Hande y Kerem eran pareja. ***, un romance en el ojo público, amor y expectativas ***. El anuncio de su relación fue recibido con júbilo por sus seguidores. Las redes sociales explotaron con mensajes de felicitación y apoyo. Las fotos y vídeos de la pareja, compartidos por ellos mismos o captados por los paparazzi, se convirtieron en oro puro para los fans. Las muestras de cariño eran constantes. Las publicaciones en Instagram, los comentarios en redes sociales, las entrevistas, cada detalle era analizado con avidez. Los fanáticos, sintiéndose parte de su historia, celebraban cada paso que daban. Los viajes, las cenas románticas, los momentos cotidianos, todo se documentaba y se compartía. Pero la presión mediática y las expectativas de los seguidores son un arma de doble filo. El escrutinio constante, la falta de privacidad y la presión por mantener una imagen perfecta pueden desgastar cualquier relación. ***, el duro golpe, la separación y el silencio ***. Después de un tiempo, llegaron las malas noticias. Rumores, especulaciones, y finalmente la confirmación, Hande y Kerem habían decidido poner fin a su relación. La noticia fue un duro golpe para sus seguidores, quienes se mostraron tristes y decepcionados. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían decidido separarse? Las preguntas inundaron Internet. Las razones detrás de la ruptura nunca fueron completamente claras. Se especuló sobre diferencias irreconciliables, incompatibilidad de agendas y la dificultad de mantener una relación bajo el constante escrutinio público. Durante un tiempo ambos mantuvieron un perfil bajo, evitando hablar públicamente sobre el tema. Cada uno siguió adelante con sus proyectos profesionales y personales.
Ande, siempre radiante y talentosa, continuó trabajando en nuevas series y campañas publicitarias. Kerem, por su parte, continuó su carrera como actor, participando en producciones tanto en Turquía como en el extranjero. *** El después, caminos separados, pero no olvidados. ***. Tras la separación, ambos actores se centraron en sus carreras. Hande, conocida por su belleza y versatilidad, se mantuvo activa en la televisión y la publicidad. Kerem, con su carisma y talento actoral, continuó trabajando en diversos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Aunque sus caminos se separaron, la conexión que habían creado en Love is in the Air nunca se olvidó. Los fans, a pesar de la tristeza por la ruptura, continuaron recordando a la pareja y esperando un reencuentro, ya sea profesional o personal. Las redes sociales se convirtieron en un reflejo de esta esperanza. Cada vez que Hande o Kerem compartían una publicación, las reacciones eran masivas. Los comentarios, llenos de nostalgia y cariño, demostraban que el amor por la pareja seguía vivo en el corazón de muchos. Cada aparición pública de ambos, cada comentario en una entrevista, cada like a una publicación en redes sociales, era analizado con lupa, buscando señales de un posible reencuentro. La esperanza, aunque a veces silenciosa, nunca se apagó por completo. ***. El 13 de julio de 2025, la tormenta perfecta. ***. Y entonces llegó el 13 de julio de 2025. La noticia, como un rayo, cayó sobre el mundo del espectáculo. La noticia que nadie, absolutamente nadie, esperaba. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sorprendió a todos? La respuesta es, un nuevo proyecto. Exacto, amigos. Hande Erçel y Kerem Bürsin, después de años separados, después de haber seguido caminos diferentes, volvían a trabajar juntos. No se habían reconciliado románticamente, pero sí habían decidido unirse para un nuevo proyecto. Una película. ***. El nuevo proyecto, un drama romántico con un toque de comedia. ***. La película, de la cual aún no se han revelado muchos detalles, promete ser un drama romántico con toques de comedia. Según las filtraciones, Hande y Kerem interpretarían a dos personas que se conocen de forma inesperada y que, a pesar de sus diferencias, terminan enamorándose. Una historia que, sin duda, nos recordará a su propia historia de amor. La trama, aunque se mantiene en secreto, sugiere que la película explorará temas como el destino, las segundas oportunidades y la capacidad de superar las diferencias. Se espera que la química entre Hande y Kerem sea el elemento clave del éxito, ya que su conexión en pantalla es innegable. Los rumores apuntan a que la película será rodada en locaciones exóticas, lo que promete deleitar a los espectadores con hermosas imágenes y paisajes impresionantes. Además, se especula que la banda sonora será otro elemento clave, con canciones originales que acompañarán la historia de amor. ***. La reacción del mundo, locura colectiva en las redes sociales. ***. La noticia, por supuesto, causó furor en las redes sociales. Los fans enloquecieron. Las redes sociales se inundaron de mensajes de alegría, emoción y expectativa. No puedo esperar, esto es un sueño hecho realidad, Hande y Kerem juntos de nuevo, eran algunos de los comentarios más comunes. Los hashtags relacionados con el proyecto se convirtieron en tendencia en cuestión de minutos. Los fanáticos compartieron fotos, vídeos y edits de la pareja, recordando los momentos más emblemáticos de su relación y de Love is in the Air. Las cuentas de fans dedicadas a Hande y Kerem, que habían permanecido activas a pesar de la separación, experimentaron un aumento masivo de seguidores. Los mensajes de apoyo, las teorías sobre la trama y las expectativas sobre el futuro de la pareja llenaron las redes sociales. La noticia traspasó las fronteras. Medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco del reencuentro, destacando la importancia de la pareja y la expectativa que había generado el proyecto. ***. El impacto en la industria, sorpresa y expectativa. ***. Pero la noticia no solo sorprendió a los fans. También sorprendió a los medios de comunicación, a los críticos y a los expertos en el mundo del entretenimiento. ¿Por qué habían decidido trabajar juntos? ¿Cómo habían llegado a un acuerdo después de su separación? ¿Había cambiado algo entre ellos? Los analistas del mundo del espectáculo debatieron sobre las motivaciones detrás del proyecto. Algunos especularon que la decisión se debía a la presión de los fanáticos y a la oportunidad de capitalizar el éxito de Love is in the Air.
Otros sugirieron que ambos actores habían madurado y aprendido a separar su vida privada de su vida profesional. Las expectativas sobre el éxito de la película son altas. Se espera que el proyecto se convierta en un éxito de taquilla, tanto en Turquía como a nivel internacional. La combinación del talento de Hande y Kerem, la atractiva trama y la expectación de los fanáticos son una fórmula que promete resultados positivos. Detrás de las cámaras, ¿qué pasó? Aunque ni Hande ni Kerem han dado declaraciones oficiales sobre el tema, los rumores apuntan a que ambos están en un buen momento personal y profesional. Han madurado, han aprendido de sus errores, y han sabido separar su vida privada de su vida profesional. Al parecer, la propuesta para trabajar juntos llegó en el momento adecuado, y ambos aceptaron con entusiasmo. Se especula que la propuesta para la película llegó a través de un productor en común, quien vio el potencial de reunir a la pareja en un nuevo proyecto. Las conversaciones iniciales habrían sido cautelosas, pero con el tiempo, ambos actores habrían mostrado interés en el proyecto. La decisión de trabajar juntos habría sido tomada con madurez y profesionalismo. Ambos actores habrían acordado mantener una relación estrictamente profesional en el set, priorizando el éxito del proyecto y el bienestar de todos los involucrados. Un mensaje de esperanza, segundas oportunidades y el amor. Lo cierto es que este proyecto es una gran noticia para el mundo del espectáculo. Hande y Kerem son dos actores muy talentosos y queridos por el público. Su química en pantalla es innegable y su regreso juntos promete ser un éxito rotundo. La película, sin duda, será un tema de conversación durante mucho tiempo. Además, la noticia también nos enseña algo importante, que a veces, las segundas oportunidades existen. Que a pesar de las diferencias y los problemas, es posible encontrar una forma de volver a conectar, de trabajar juntos, de compartir algo especial. En este caso, su talento, su pasión por el cine y, por qué no, el cariño que se tienen mutuamente. El legado de Hande y Kerem, un amor que perdura. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un recordatorio de que el amor y la conexión pueden trascender las dificultades y los desafíos. Su romance, que comenzó en el set de Love is in the Air, tocó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Aunque su relación personal llegó a su fin, su legado como pareja en la pantalla sigue vivo. La película que protagonizarán juntos es una oportunidad para que los fans revivan la magia de su química y para que ambos actores demuestren su talento y profesionalismo. El reencuentro de Hande y Kerem es un evento que celebra el amor, la esperanza y la capacidad de superar los obstáculos. Es un recordatorio de que a veces, las segundas oportunidades existen y que es posible encontrar la felicidad, incluso después de la adversidad. En resumen, lo que necesitas saber. Y ahora, amigos, ya casi hemos llegado al final de este vídeo. Pero antes de despedirnos, quiero resumir brevemente los puntos principales. El 13 de julio de 2025, el mundo se sorprendió con la noticia de que Hande Erçel y Kerem Bürsin, después de años separados, volverían a trabajar juntos en una película. Esta noticia causó furor en las redes sociales y en los medios de comunicación. Aunque no se sabe mucho sobre la película, promete ser un drama romántico con toques de comedia. Los fans están emocionados y expectantes ante el regreso de esta icónica pareja. Esta noticia también nos enseña que a veces, las segundas oportunidades existen y que es posible volver a conectar, incluso después de una separación. Únete a la conversación, Y ahora, amigos, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado la noticia, que les haya parecido interesante y que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de esta noticia? ¿Están emocionados por ver la película? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a tener la misma química de antes? Quiero leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguna novedad del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.